Hola, ¿qué tal? Soy Dulce Milán. Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial. El día de hoy nos encontramos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y platicaremos con su directora general, la doctora Mónica González Contró, sobre el tema del derecho de los niños, niñas y adolescentes. Acompáñenme. Doctora, muchísimas gracias por recibirnos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Pues encantada de recibirles aquí y pues que puedan ustedes conocer las labores del instituto y platicar también sobre la investigación. Muchísimas gracias, doctora. Estoy muy emocionada de estar con la primera directora general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo la ha vivido de ser la primera mujer en dirigir este gran instituto de la UNAM? Pues ha sido una experiencia muy intensa, muy interesante. Este es un instituto muy dinámico que tiene pues una tradición muy antigua y pues el ser la primera mujer pues ha permitido incorporar nuevas agendas, ¿no? La perspectiva de género y pues sobre todo también representar la lucha de tantas mujeres y tantas aportaciones en el mundo jurídico. Eso es muy importante, doctora. Sí. Doctora, platiquemos por favor sobre su trabajo de investigación acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Me parece que es un tema importante, pero sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, entre niños, niñas, adolescentes? ¿Cuáles son las características esenciales de este sector? Pues muy bien, creo que hay que retomar, hay muchos tipos de definiciones, ¿no? Puede ser desde el punto de vista de la psicología, de la sociología, pero pues el que yo trabajo principalmente es el punto de vista jurídico. La Convención sobre los Derechos del Niño es el principal tratado internacional que establece los derechos de las personas, como señala su artículo primero, menores de 18 años de edad. La convención, que es de 1989, precisamente define que niño es todo ser humano menor de 18 años de edad. Cuando esto se empieza a aplicar en México y cuando México, el Estado mexicano baja los derechos contenidos en la convención, ve la necesidad de hacer esta distinción entre niñas, niños y adolescentes, porque tienen necesidades diferenciadas y por tanto también derechos diferenciados, especialmente en lo que corresponde pues, a ciertas decisiones, a la capacidad de autonomía. Entonces, de acuerdo con nuestra legislación, niño y niña se entiende todo ser humano menor de 12 años de edad, mientras que la persona adolescente es aquella de 12 a 17 años. La convención, como bien decía, pues se refiere a los derechos del niño, pero sabemos que la agenda de género ha visto la necesidad de visibilizar a las niñas para que no queden englobadas, sino visibilizar sus necesidades específicas. Sí. Y por eso tenemos esta expresión en el sistema jurídico mexicano, en la ley general, en la Constitución, que se refiere a niñas, niños y adolescentes. Justo, doctora, ahora que comenta desde este punto de vista jurídico y la necesidad de visibilizar a este sector, ¿podemos hablar de que los niños, niñas y adolescentes son también titulares de derechos humanos? Desde luego, nosotros podemos afirmar sin lugar a dudas que lo son. Claro, es complejo el tratamiento jurídico a la infancia y la adolescencia. Ahora explicaré por qué. Pero si nosotros nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o por lo pronto más en el ámbito doméstico, a nuestra Constitución, se dice en el artículo primero que toda persona gozará de todos los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, toda persona entendemos que no hay ninguna distinción por edad, por raza, por sexo, por condición económica, por nacionalidad. También el artículo primero, en el último párrafo, prohíbe la discriminación en razón de la edad. Totalmente. Entonces, tenemos que, pues, son titulares de derechos sin duda alguna. También así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva precisamente sobre el estatus jurídico, de que las niñas, niños y adolescentes tienen todos los derechos que les corresponden a todas las personas, pero tienen también derechos específicos en su condición de minoría de edad. Desde luego también en la Constitución y en los tratados hay una distinción importante entre quien tiene la mayoría de edad y quien tiene la minoría de edad. Sin embargo, esta sistema de protección especial o estos derechos específicos no deben significar de ninguna manera
que les restringamos sus derechos a las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces tienen derecho, a veces es fácil identificar a la educación, a la salud, al deporte, al aire libre, esos no tienen mayor problema, pero cuando hablamos de otros derechos como libertad de expresión... Como derechos específicos, exacto, ¿cuáles serían en este caso? Son derechos específicos, algunos que tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a tener una familia, que se entiende de manera diferenciada que en el caso de las personas adultas. Una persona adulta, su derecho se entiende como una libertad. Puede decidir contraer matrimonio, tener descendencia, en fin, es una libertad, ¿no? Mientras que en las niñas, niños y adolescentes tiene que ver con un entorno protector de sus derechos, y hay que hablar siempre de esto, que debe ser garantizado por el Estado. Y con base en este derecho a tener una familia, por poner uno de los más, digamos, simbólicos, se estructuran figuras como la patria potestad, como el derecho a los cuidados, pero siempre en el contexto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta es una diferencia importante. Perfecto, doctora. En este sentido, ¿cuál es la situación en México específicamente de los derechos de este grupo vulnerable que son los niños, niñas y adolescentes? Tenemos, digamos, dos distintas situaciones, ¿no? Una es el ámbito jurídico. En el nivel jurídico hemos tenido grandes avances con la ratificación de la Convención. En 2000 se reconocieron por primera vez los derechos de niñas y niños. Es la primera vez que aparece este término. Tenemos una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2015. Entonces, en el ámbito jurídico podemos decir pues, que es satisfactorio los avances que ha tenido México en general, ¿no? Hay algunas excepciones, pero en el ámbito, digamos, de cumplimiento y de garantía de los derechos es donde tenemos las principales deficiencias. En particular, podemos señalar pues, casos muy graves, como puede ser el trabajo infantil y adolescente, que ahí también me parece que tenemos algunas lagunas o algunas regulaciones que hay que discutir en la Ley Federal del Trabajo, por poner algún ejemplo. También niñas, niños y adolescentes institucionalizados por carecer de cuidados familiares, es decir, tenemos una deuda histórica, estas instituciones que conocemos como casas hogar, ¿no? O en términos pues, que ya no se utilizan orfanatorios, pero que siguen siendo comunes, pues son contrarios a la garantía precisamente de este derecho de niñas y niños a tener una familia. Y si nos vamos a derechos sociales, económicos y culturales, pues es evidente que la garantía de los derechos de las familias en situación de pobreza, en situación de vulnerabilidad, en situación de movilidad, afectan directamente a las niñas, niños y adolescentes que viven en esas familias. Claro. Por no hablar también de niñas y niños en situación de movilidad no acompañadas y acompañados, que esa situación es muy compleja porque son personas menores de edad que entran a territorio nacional sin la compañía de una persona adulta, digamos, con la cual tengan un vínculo jurídico y afectivo, y que pues el Estado mexicano, en cuanto ingresan al territorio nacional, tiene la obligación de garantizar sus derechos y además velar por su interés superior. Y creo que aquí pues tenemos todavía pues carencias muy grandes en la protección de los derechos de estas niñas y niños para evitar que sean devueltos a su país de origen sin hacer una evaluación de que eso corresponde a su interés superior. Entonces, bueno, sí, la agenda es larga. Sí, ante estas áreas de oportunidad que nos menciona y sobre las cuales podemos ir trabajando, ¿qué acciones principalmente tiene en sus manos el Poder Judicial de la Federación? Esto es, las y los juzgadores tienen una gran tarea al estudiar los casos, al proteger obviamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ante estas áreas de oportunidad, ¿cuál cree que es el trabajo principal del Poder Judicial? Bueno, yo quisiera comenzar diciendo algo muy relevante. La incorporación de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño se dio a través del Poder Judicial antes de que entraran a la Constitución. El Poder Judicial ha tenido una labor muy importante en la interpretación de los derechos de niñas y niños, haciendo el control de constitucionalidad y convencionalidad, y permítanme decirles, antes incluso de la reforma de 2011, bajando, por ejemplo, el interés superior de la niñez, que es el más claro, a los casos concretos, sobre todo en temas familiares, de patria potestad, de alimentos, de custodia. Y a mí me parece que eso es algo que visibilizar que es muy relevante porque, si me permiten decir ahí, la independencia judicial ha jugado un papel fundamental en la garantía de los derechos de niñas y niños. Porque cuando incluso el Estado, digamos, como pues no había legislación, ¿no? No había una política pública adecuada,
el Poder Judicial hizo una interpretación garante, claro, y fue construyendo todo un andamiaje muy limitado, hay que decirlo, a la materia familiar, pero muy, muy sólido, ¿no? Para entender cosas, por ejemplo, que el derecho el vínculo familiar es un derecho de las niñas y los niños y no de las personas adultas. Desde luego, la adopción también, que la adopción es un derecho de las niñas y los niños. El tema de los alimentos, cuando empiezan, cuando cesan. Desvincularlo, por ejemplo, del tema de la custodia, que han sido muy relevantes para garantizar los derechos de niñas y niños, aún teniendo una legislación, pues, ¿no? Insatisfactoria, ¿no? Que antes de la ley general incluso, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy importante. ¿Qué agenda tenemos para adelante? Que se amplíen estos criterios a ámbitos que no son necesariamente el familiar. Ahí hay que trascender, pues, y dejar de entender, ¿no? O de interpretar que esto es un imaginario social, que todas las niñas y niños están en una familia y que esta familia además es un entorno protector. Entonces, que haya más decisiones en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral, por ejemplo, no tenemos decisiones. Ciertamente es porque no se litiga, no han llegado estos casos impulsados por la sociedad, pero es importante que empecemos a tener precedentes en ese sentido y que se expanda mucho más allá, porque tiene mucho que ver con esta idea, ¿no? De que niñas y niños están dentro de la familia, no hay más derechos fuera de este núcleo, y que creo pues que no es acorde con la realidad y con tantas situaciones que como hemos platicado, ¿no? Como hemos descrito. Totalmente de acuerdo, doctora. Importante los pasos sólidos, como bien refiere, que ha dado el Poder Judicial respecto a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, algo mencionaba sobre el tema de la sociedad, que muchas veces no llegan estos casos al Poder Judicial porque no son impulsados desde la sociedad. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a la manera en cómo se debe de incidir en esta visión social para transformar, obviamente, y entender que realmente las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos humanos? Creo que hay que interpretar que esta obligación que está en el primero constitucional de promover, proteger, respetar y garantizar no se agota para las autoridades en simplemente, pues, no crear instituciones, ¿no? A lo mejor ampliar el juicio de amparo, en fin. Promover significa también el impulsar transformaciones socioculturales que eliminen la discriminación, ¿no? Que en el caso de niñas, niños y adolescentes es clarísimo, porque hay una resistencia muy importante en términos culturales y sociales a identificar a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, ¿no? Y me voy a un ejemplo muy cotidiano. En la agenda de discriminación, pues es muy notorio cómo hemos avanzado para las mujeres, para la comunidad LGBTI, en el uso del lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje queda, se entiende como, pues, ofensivo el decir a alguien, referirse a decirle, por ejemplo, pareces niña, ¿no? O pareces mujer, ofensivamente. Sin embargo, en el caso de las niñas y los niños, no es así. Seguimos aceptando, por ejemplo, decirle a alguien, eres infantil, deja de actuar como niño, ¿no? Y eso no tiene ninguna condena de incorrección, ¿no? Ni ninguna carga discriminatoria, ¿no? Y ni siquiera se ve como algo mal, digamos. No se ve como algo malo, al contrario. Exacto. Y si nos vamos a desarrollar, hay muchísimos ejemplos, desde estos tan cotidianos hasta otros que normalizan cosas más graves y más violatorias de derechos, como el maltrato infantil, ¿no? El decir, bueno, pues es que a mí mi mamá me daba con la chancla y mira yo qué bien estoy, ¿no? Como normalizando estas prácticas. Entonces, creo que es muy importante generar esta conciencia de que estas expresiones no son aceptables, porque una niña o un niño es una persona en desarrollo y tiene sus propias características y no son ni mejores ni peores que las de las personas adultas. Totalmente. Pero además también en términos de este tema de maltrato infantil, es necesario transitar hacia una cultura de una crianza respetuosa y respetuosa de los derechos humanos. Yo estoy firmemente convencida de que las personas ni siquiera son conscientes de que un golpe, una amenaza, un castigo psicológico constituyen una violación a los derechos de niñas y niños. Se ven como prácticas normales. Cotidianas e incluso necesarias para la educación.
Pero qué importante que ahora lo menciona y pone un foco sobre esto para poner, digamos, como una alerta y no normalicemos. La construcción del derecho, seguramente desde la sociología, es esto, parte desde la misma sociedad, de las relaciones interhumanas, interculturales y demás, y ahí se va forjando también esta forma, pues, de la normativa y demás, y de que más allá de si está bien o está mal, no nos vamos a dirigir hacia ello, sino más bien lo que sí es violatorio o no violatorio a los derechos humanos. Y creo que es muy importante que usted ahora ha mencionado esto. Doctora, justo también quería preguntarle respecto a las sentencias, por ejemplo, de lectura fácil que se han emitido desde el Poder Judicial dirigidas a los niños. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una forma que desde aquí, desde el Poder Judicial, se ha tenido para llegar de una manera mucho más suave y mucho más entendible, además, para los niños, hacerles saber qué es lo que está pasando y sobre todo sobre sus derechos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues a mí la verdad es que me parece una muy buena noticia, porque sobre todo garantiza un derecho de la niña o niño, que es precisamente el derecho a la información y a dar su opinión de manera informada, además pues de muchos otros derechos vinculados, el interés superior, la no discriminación. Entonces me parece que en un lenguaje que la niña o niño puede entender, que se le comunique cuál fue el problema planteado, cómo se involucró la persona juzgadora y qué fue lo que decidió, valorando los elementos aportados, ¿no?, por las partes, ¿no?, que normalmente son padre, madre o las personas progenitoras, y cómo se valoró la opinión de la misma niña o niño. Me parece una muy buena noticia, porque precisamente pues garantiza un derecho que no había sido garantizado y que además visibiliza que hay una parte muy importante en el juicio, ¿no?, que hay una parte que es la directamente afectada y que tiene derecho directamente de la persona juzgadora a oír cuál fue la decisión que se tomó. Y me parece más también, yendo más allá, que abona a la cercanía de la justicia. Las sentencias de lectura fácil nos gustan porque no solamente las entienden niñas y niños, sino también las podemos entender todas las personas, ¿no? Y se alejan de los tecnicismos, de todas estas cosas que hacen muy formalismos jurídicos y demás. Y creo que lo importante aquí es no solo saber, sino entender. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que puedan entender, en este caso, los niños, niñas y adolescentes sobre sus derechos, ¿no? Ya platicaba igual usted algunos derechos específicos de este sector de la población y que, bueno, que me parece importante al respecto. Como dice, el derecho a la información e, insisto, no solo saber, sino entender también qué es lo que está pasando. Doctora, justo ahorita que estamos platicando en su oficina, aquí como directora general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bueno, me ha encantado y he observado algunos detalles de su oficina, principalmente el cuadro que tenemos a nuestras espaldas, y bueno, me ha parecido un cuadro muy colorido, muy bonito, pero además que genera mucha identidad, ¿no? Precisamente pues con la UNAM, y quería preguntarle qué significado especial tiene para usted. Pues muchas gracias. Bueno, este cuadro me lo regaló mi hermano precisamente cuando yo llegué aquí a la oficina. Pues yo quería algo, digamos, colorido, que tenía una pared muy grande, y entonces, bueno, él me dijo, a ver, te regalo un cuadro, ¿de cuál temática? Le dije, bueno, pues obviamente la universidad. Y me gusta mucho porque, bueno, es una representación de la Biblioteca Central, ¿no?, que es pues el símbolo de la universidad. Cualquiera inmediatamente se remite, pero que la universidad no es solo eso, ¿no? También es la gente, es una universidad viva, por eso, ¿no? Hay personas ahí, estudiantes. Una universidad colectiva. Una universidad colectiva, ¿no? Diversa. Y bueno, pues el sol, ¿no? Que desde luego también pues le da ese tono, claro, de calidez, de lo que significa la universidad para muchísimas personas. Entonces, pues es un cuadro muy significativo. Él no es pintor profesional, hay que decirlo, pero me lo hizo y la verdad es que me gusta mucho, y por todo lo que evoca también. Sí, creo que eso. Y se nota justo el cariño con el que fue pintado, y sobre todo con estos matices que nos ha comentado y que nos ha compartido, y que refleja propiamente su sentido como
primero como investigadora de la UNAM, de la máxima casa de estudios de nuestro país, pero sobre todo como directora general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora, por habernos recibido en su oficina y sobre todo por haber platicado con nosotros un tema muy importante y que no podemos dejar de ver, y sobre todo la evolución que ha tenido México en estos temas sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Doctora, muchísimas gracias de verdad por habernos recibido.